¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues aquí de nuevo con ustedes eh, haciendo la quinta entrega de un tema que iniciamos ya hace más de mes y medio y que tiene que ver con los aspectos bioéticos de la psicoterapia. Trabajo que quise presentarles en un afán de ir haciendo, de organizando una serie de conceptos alrededor de la psicoterapia, ¿sí? Sobre todo la psicoterapia humanista y existencial, ¿sí? Entonces, en ese tenor, pues ya hemos entregado 4 trabajos previos que espero que hayan disfrutado. Y hoy quisiera quiero adentrarme al tema, sobre todo de los soportes que todo modelo de intervención debe de tener, ¿sí? Todo modelo de intervención debe de tener un soporte antropofilosófico, un soporte epistemológico, ¿sí? eh, un soporte metodológico y una teoría de campo, ¿sí? Eh, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a poner en tela de juicio, a exponer nuestros fundamentos de una manera organizada. Y yo creo que es el momento de posicionarnos y que todos los psicoterapeutas vayan haciendo lo propio frente a nuestros usuarios, frente a nuestros pacientes. Miren ustedes, cuando se dice soporte antropofilosófico, se dice entonces la visión que el terapeuta tiene sobre el sujeto que tiene ahí enfrente de sí. O sea, ¿cuál es la visión antropológica que este facilitador tiene de ese que está ahí sentado enfrente, y que todo psicoterapeuta debe de tener bien claro lo que representa? Porque si ustedes se quedan un momentito en el tema, se darán cuenta que esa persona representa a la humanidad y su historia, ¿sí? Son cosas que no estamos acostumbrados a pensar, ¿sí? Y, y sí es importante que nosotros declaremos nuestras ideas en tanto el origen, naturaleza y cultura de nuestro usuario, ¿sí? O sea, ¿qué yo tengo que decirle al mundo? O sea, ¿qué pienso en cuanto al origen del hombre? Si creo que tuvo un origen mágico o es producto
de un proceso de desarrollo filogenético, todas esas cosas tienen que quedar bastante claras. Para ello, pues hay una serie de autores que nos regalan esa maravillosa disciplina de la antropofilosofía, y lo mismo el propio Max Scheler, Martin Buber, que hace aportaciones maravillosas, Frondizi, en fin, hay una serie de autores que ustedes pueden ir abundando para hacer esta declaratoria de principio. O, ¿sí?, algunos otros planteamientos, por ejemplo, como el que hace el padre Talar de Chardin, que reconoce un proceso evolutivo, filogenético, ¿sí?, de larguísimo plazo, y que está perfectamente enclavado en la religión, pero muy, muy bien trabajado. Pero también tenemos que declarar qué tipo de persona tenemos frente a nosotros en tanto su naturaleza. Si es producto de un desarrollo cultural, ¿sí?, donde se ve determinado por los demás, o que vive este mismo proceso, pero solo toma su historia como referente, o todavía más, que cree, como terapeuta, que el hombre se construye a sí mismo todos los días. Pero el terapeuta tiene que posicionarse, porque desde ahí se va a mover su modelo de intervención. Entonces, en tanto el soporte antropofilosófico, establecer su creencia sobre el origen, naturaleza y cultura del hombre. En cuanto al basamento epistemológico, este es de crucial importancia, porque entonces, si hemos declarado al sujeto que está enfrente como un humano representante de la humanidad, como producto de un desarrollo filogenético y ontogenético, por cierto, entonces vamos a sumar el elemento epistemológico, donde yo le reconozco o no, como psicoterapeuta, su capacidad de reflexionar sobre sí mismo, o lo considero una entidad por reforzarle alguna conducta, ¿ah?, o insisto, su capacidad de reflexionar sobre sí mismo. No tomarlo en cuenta como un recipiente en el cual se le pueden ir aventando conocimientos de forma dogmática, anulando al sujeto en reflexión. Entonces, el basamento epistemológico implica definiciones desde la teoría del conocimiento, en tanto la posibilidad, el origen, la esencia
y la especie del conocimiento y definir los criterios de verdad, ¿sí?, en tanto subjetividad, en tanto subjetividad. Reconocer que el hombre ya no necesita ser explicado por el otro, sino que ahora se va a comprender a sí mismo a través de esta indagación, de esta exploración de su subjetividad, objetivando un conocimiento de sí mismo. Bueno, es que eso es lo que, es lo que un psicoterapeuta está obligado a hacer. Sí. Y si no se lo enseñaron en su escuela de psicología, bueno, por la verdad no tenían la obligación de hacerlo porque es conocimiento de psicología en general. Por eso un psicólogo que acaba de salir de su licenciatura no puede ser psicoterapeuta. ¿Sí? No, es una formación de muchos años, es un entrenamiento de muchos años y trabajo personal de muchos años. ¿Sí? Es un proceso muy largo el que se tiene que cubrir para ser psicoterapeuta. Y finalmente, algo muy hermoso, la teoría de campo. Sí. Y bueno, y no finalmente, porque antes de la teoría de campo, casi se me pasa el basamento metodológico. ¿Sí? El basamento metodológico contiene todo el equipamiento abstracto de intervención. ¿Sí? Y no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, porque es por eso se invierte tanto tiempo en la preparación y entrenamiento de un psicoterapeuta, porque lo más lento de ir asumiendo es precisamente el método, ¿sí? ¿Sí? Entonces se espera la integración de 3 métodos importantísimos, como son el método socrático, el método intuitivo, bersoniano, y el método fenomenológico husserliano. Estos 3 métodos componen el basamento metodológico que guía la intervención en la entrevista dialógica profunda, ¿se acuerdan? Que es la unidad de el espacio donde se trabaja. ¿Sí? Entonces vean qué importante es este basamento metodológico, y entonces ya teniendo el soporte antropofilosófico, el soporte epistemológico y el soporte metodológico, entonces ya damos paso a la teoría de campo, que como yo a su momento adelantaba, pues es hermosísimo y ya es mucho más fácil acceder a una teoría de campo que sea congruente con los soportes mencionados anteriormente. Y es que una vez que tú has definido los soportes, realmente quedan muy pocas teorías de campo. Sí, sí, realmente quedan muy pocas teorías de campo. Apenas queda una teoría de campo, un conjunto de teorías de campo humanistas, ¿sí? Como son el desarrollo humano que propone Carl Rogers, pero asociado con los planteamientos de Abraham Maslow, ¿sí? De Buchenthal, y que en un momento dado fue
era una terapia centrada en la persona, pero que luego pasa a desarrollo humano y que es promovido ampliamente por el doctor Lafarga aquí en México y otros más, ¿sí? Algún día les hablaré también de eso y del doctor Lafarga, que tiene una aportación bellísima, pero hay más, hay mucho más maestros, algunos de importancia regional, que sí lo vamos a poder ver, por supuesto, y ya no voy a mencionar ningún nombre más porque luego dejo de mencionar otros tantos, ¿sí? Y que algunos tienen importancia regional, ¿sí? Por ejemplo, sí tenemos para Jalisco, Michoacán, maestros de mucha importancia, Guanajuato, toda esa zona tiene maestros importantísimos. Entonces tenemos dentro de estas terapias humanistas la propia terapia Gestalt, que promueven Laura y Fritz Perls, ¿sí? La terapia transpersonal o psicosíntesis, ¿sí? Del maestro Roberto Assagioli. eh, Hay algunas otras más, como el análisis junguiano, ¿sí? Del maestro Jung, el propio psicoanálisis freudiano, que merece su estudio. ¿Y por qué sí? Porque una parte del planteamiento del doctor Sigmund Freud es importantísimo en tanto el trabajo de subjetividad. Sí, sí, es cierto que es lento, es muy lento, la propuesta freudiana es lenta, es la asociación de ideas, pero hermosísimo, hermosísimo, y pone al centro la subjetividad. Entonces, también cumple esa parte maravillosa, dejando de lado algunos aspectos que tienen que ver con los diagnósticos y ciertas cuestioncillas ahí, pero es una maravilla. Tanto el trabajo pre-psicoanalítico como el propio psicoanalítico. Y los dos, trabajando en subjetividad. Tenemos que otras teorías de campo, hay unas teorías de campo hermosísimas, que luego no se convirtieron en psicoterapias, pero hay que estudiarlas. Hay que estudiarlas, hay teorías hermosísimas. Las propias teorías de la psicología de la Gestalt, que son los estudios de la percepción, que todos tenemos que estudiar. ¿Se dan cuenta? Es muy importante establecer la importancia de las neurociencias en la teoría de campo, porque, porque dependiendo de la propuesta metodológica, son las áreas del cerebro que se utilizan. Y claro, la más compleja es la del aprendizaje significativo, ¿sí? Y no es lo mismo aprendizaje por reforzamiento que aprendizaje significativo, ¿sí? La neurociencia del aprendizaje por reforzamiento son casi básicas, casi reflejas, ¿sí? En cambio, estas teorías que yo les estoy comentando, pues se ponen al centro a la reflexión, ¿sí? Conciencia reflexiva. Entonces aquí ya es muy complejo y le dedicaremos un espacio en términos de neurociencias, para que ustedes vean lo hermoso que es el estudio neurocientífico de la experiencia subjetiva. Es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, la cosa de la psicoterapia es elemental, que la estudiemos paso a paso, ¿sí? Por cierto, en las teorías de campo también tenemos que definir
cuáles son las funciones yoicas que nosotros vamos a trabajar. Y de acuerdo a la teoría de campo, son las funciones yoicas que se trabajan. Entonces, la más completa es la que se da desde los postulados existenciales y la que se da desde los postulados psicoanalíticos. Son las más completas. Son muchos años de estudio, de aportaciones, y entonces, como verán, su complejidad es inmensa. El psicoterapeuta nunca acaba de estudiar, de documentarse, de leer. Un psicoterapeuta debe de leer 2 o 3 horas diarias. Siempre tenemos que estar a la caza de un nuevo libro. También tenemos que escribir, tenemos que publicar, tenemos que hacer investigación, ¿sí? Porque tenemos que ser profesionistas completos, muy, muy, muy completos, para poderles servir de manera integral a la comunidad. Como ustedes ven, si tú estudiaste psicología en cualquiera de sus vertientes, si has estudiado antropología, pedagogía, psicología educativa o psicopedagogía, puedes hacer tu formación como psicoterapeuta. Sí, sí, o sea, no, aún un médico puede aspirar a ser psicoterapeuta. Sí. Todos estos elementos que yo he estado describiendo en estas 5 entregas son parte de un tema que yo les dije, que eran los aspectos bioéticos de la psicoterapia. ¿Y por qué le llamé así? Por la necesidad de poner un serio basamento, y el primero tenía que ser desde la ética. Y cuando yo digo ética, es un respeto a la dignidad de la persona humana. Yo no puedo pensar en la dignidad de la persona humana si luego le voy a aplicar un programa de reforzamiento. Sí. No. O una desensibilización sistemática. No, si no es una entidad manipulable. Sí. Es un humano en toda su capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Y por eso yo le he llamado aspectos, ¿sí?, bioéticos de la psicoterapia. Porque así es de exigente este tema. Sí. A lo mejor por tu juventud abrazas estos modos de hacer intervención, pero cuando pasen los años te vas a dar cuenta que no es suficiente, y entonces vas a empezar a buscar, ¿sí?, que es más complejo, sí, que hay que estudiar, sí, que hay que gastar en libros, sí, sí. Entonces, estos elementos bioéticos deben de revisarse constantemente, debe haber comités de revisión, ¿sí? Reconociendo que de todas maneras todos estos elementos se aplican en cualquier área del conocimiento en las ciencias humanas, ¿sí? En las ciencias humanas, ¿sí? Por eso les digo que no necesariamente tienes que haber pasado por una licenciatura en psicología para luego ser un facilitador
¿sí? Del aprendizaje del otro, por supuesto que no, pero sí, pues el entrenamiento es largo, son 8 años, 6, 8 años, es un entrenamiento acompañado con psicoterapia, con estudio, ¿sí? Yo le digo, pues nosotros ofrecemos una maestría en análisis existencial y yo te invito a que la estudies, ¿sí? Te invito a que la estudies para que de verdad veas lo que es una verdadera maestría en lo que es la psicoterapia y el análisis existencial, ¿sí? Finalmente les digo, todo psicoterapeuta o consultor filosófico debe de seguirse preparando todos los días. El estudio permanente es una actitud que se reflejará en los resultados con aquel que ha confiado en ti para comprenderse a sí mismo. Pues mira que con esta quinta entrega, pues terminamos el análisis de los aspectos bioéticos de la psicoterapia. Guárdate estos cinco trabajos, bájalos para que los tengas ahí, los puedas utilizar en un momento dado. Si quieres, que algún día podamos, si tú crees que hay que darle esta charla a un grupo, también nos puedes invitar a hacerlo. Sí es cierto que hay ámbitos donde sí, las conferencias allá tienen un costo, sí, sí, sí lo tienen, pero también participamos de manera didáctica en las escuelas. Si a algunos de ustedes les consta que hemos estado en sus universidades, en sus escuelas, me invitan para platicar algún tema dado y siempre se asume este recorrido que hemos hecho en estas 5 entregas. Entonces, bueno, con esto ya terminamos. Este tema que se dio en cinco vídeos, y yo creo que para la próxima entrega, tal vez veamos algún trabajo temático de esos para ir entrando en materia. Vamos a ir combinando temáticos, a veces vamos a volver a los fundamentos, a veces va a ser una mera intervención. Hace días me decía una persona, y si me acerco contigo con un caso clínico. Bueno, sí, lo reacomodamos para proteger los aspectos bioéticos del usuario. Lo descontextuamos, lo acomodamos para poderlo estudiar, y sí, con todo gusto lo podemos hacer. Si alguna vez quieres acompañarme, también me puedes decir, y lo hacemos. Sí, lo hacemos. Lo importante es seguir reflexionando y enriqueciendo el tema de las psicoterapias humanistas y existenciales. Pues entonces, yo les invito a que sigamos construyendo temas. Váyanme mandando sugerencias, y yo con todo gusto, junto con mis compañeros, armamos, seleccionamos, priorizamos y vamos saliendo con los temas. Ande pues, nos vemos entonces en la próxima entrega.